Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a SEADE. Para los que no conocen SEADE, es una institución, es una universidad, un instituto universitario que tiene sede en Buenos Aires, que nació allá por 1978, una institución que tiene un poco más de 40 años, que ha tenido durante mucho tiempo foco en los programas de maestría, la maestría, el MBA, la maestría en negocios, la maestría en economía y ciencias políticas, la maestría en Derecho Empresario y una maestría en Finanzas. Luego tuvo un doctorado en Economía, hoy tiene un doctorado en Administración de Negocios, también tiene una licenciatura en Administración de Empresas, ahora se están sumando otras muchas licenciaturas para los próximos meses, que seguramente iremos comunicando en breve, con lo cual trataremos de bajar un poco al grado, que es una novedad de la institución. Bueno, SEADE, nos gusta decir, es la Universidad de los Emprendedores. El cuerpo docente de SEADE considera en gran parte que el emprendedor es el motor de la economía, que es el que hace que las cosas pasen, y desde ese punto de vista formamos a los emprendedores en economía, en ciencia política, en derecho, en historia, en finanzas, con esa mirada pro capitalismo o pro mercado, para definirlo de alguna manera. Bueno, mi nombre es Adrián Rabier, creo que muchos de ustedes me conocen por la maestría, veo que hay varios alumnos. En este momento estoy codirigiendo con Constanza Massina la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Hoy tenemos el placer de contar con Ricardo Manuel Rojas, quien va a hablarnos de su nuevo libro sobre la inflación como delito. En unos minutos les voy a contar un poco de Ricardo, pero bueno, aprovechando este interés que tienen por estos temas, les hago un breve resumen o una invitación también a que se sumen hoy mismo a las 19 horas a la jornada informativa de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, que bueno, se va a dictar a las 19 horas de Argentina, más o menos en 2 horas. En esa jornada les voy a contar un poco de qué se trata esta maestría, que dura 2 años y que se puede cursar 100% en línea. Es un programa que fue diseñado por James Buchanan y que tenía foco justamente en la interdisciplina. El cuerpo docente que tenemos tiene está formado en economía, en ciencias políticas, en derecho, en historia, en filosofía, y todo esto se puede ver a lo largo del programa. Por eso creo que puede ser de interés también para los presentes. Bueno, vamos al libro. Acá nos acompaña Ricardo Manuel Rojas, como les decía. Ricardo es abogado, ha sido juez penal de la Nación en Argentina durante muchos años, ha sido director de la Fundación Hayek, en la que tuve el placer de trabajar con él. La verdad que para mí, desde el momento que me convocó, fue un cambio de vida, porque pude abandonar un poco la empresa y dedicarme a la academia, a esto que tanto nos gusta, que es estudiar ideas, escribir, pensar, eventualmente ofrecer alguna charla en la que contamos un poco lo que aprendemos. Y la realidad es que eso fue para mí un cambio de vida, y por eso le estoy eternamente agradecido a Ricardo, que dirigía la fundación y en el momento que me convocó me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta, lo cual para mí es muy importante. No solo eso, sino que yo en ese momento cursaba mi doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, tenía que trabajar en la tesis y recuerdo que Ricardo y también Osvaldo Schenone, quien era el director del Departamento de Investigaciones, me dijeron: tu única obligación en este primer año es terminar la tesis, lo cual me dio ese tiempo para poder trabajar la tesis y poder recibirme de doctor, lo cual también fue muy importante. Así que bueno, en ese sentido aprovecho a agradecerle a Ricardo ahora que estamos con él públicamente. Bueno, este libro es un tema que también hemos conversado mucho en aquella fundación, es un tema que trata sobre inflación, pero más que inflación trata sobre teoría monetaria. Es un libro amplio en el alcance, es un libro que incluye la interdisciplina también, y que bueno, creo que va a ser de interés reflexionar sobre el libro. Así que vamos a tener una breve introducción de Ricardo, pero recién hablábamos en el comienzo el interés que tenemos por dialogar con ustedes. Es decir, más que él cuente el libro, que lo pueden leer, el libro lo pueden conseguir en Unión Editorial, se puede conseguir por Mercado Libre,
por Amazon, eventualmente nos consultan y les ayudaremos a llegar al libro. Pero, digamos, más allá de eso, creo que está bueno poder aprovechar este espacio, que en este momento contamos con 34 asistentes o participantes interesados en estos temas, para que le hagan preguntas, para que dialoguemos, para que reflexionen ustedes mismos, para que comentemos todo lo que pueda ser de interés. Así que bueno, ya con esta introducción le cedo la palabra a Ricardo, y gracias, Ricardo, por ofrecernos este espacio. Bueno, Adrián, gracias por tus palabras, gracias por la invitación. SEADE, que es una institución que quiero tanto y que estuve vinculado con SEADE durante mucho tiempo en muchas áreas diferentes. Así que siempre es un gusto conversar con vos y también hacer alguna actividad con SEADE. Y bueno, vos mencionabas la Fundación Hayek. Hayek tiene mucho que ver con el libro y la discusión, ¿no? Vamos a ver después, justamente cuando se buscan alternativas de qué hacer con la moneda, Hayek propuso a mediados de los 70 abrir el mercado, algo que a muy pocos se les había ocurrido entonces, y que sigue siendo para mí la gran solución, ¿no? Más allá de otras cosas que se van proponiendo. Pero bueno, vos decías, hay multidisciplinaridad, bueno, ahí no me salió la palabra, es multidisciplinario este libro, como los últimos que he escrito, porque cuando lo leen los economistas, como dicen como vos, un libro que habla sobre teoría monetaria, que habla sobre teoría económica, que habla sobre la inflación, cuando lo leen los abogados, te dicen, es un libro que habla sobre derecho penal, es decir, cómo castigar a un funcionario público que comete delitos y que lleva a cabo conductas que generan perjuicios y lo hace en forma dolosa. De modo que tiene dos leídas, dos lecturas distintas, depende de quién lo esté leyendo. Y creo que el aporte más grande que puede tener el libro es justamente esta pata jurídica que va un poco más allá, ¿no? Porque en economía yo creo que la circunstancia de que la inflación es el incremento de la cantidad de moneda y que la causa de la inflación es justamente aumentar la cantidad de dinero, es algo que está reconocido, yo creo que en todas las teorías económicas, con matices, algunos querrán agregarle otras cosas, pero en general es muy difícil discutir desde la teoría económica que la inflación en sí misma es el aumento de la cantidad de moneda. La inflación no es el aumento de los precios, el aumento de los precios en todo caso es una consecuencia de la inflación que en realidad se produce porque como todo bien en el mercado, la moneda, al aumentar la oferta de moneda, disminuye su valor. Y en el caso de la moneda, disminuye el valor adquisitivo y por lo tanto la relación entre la moneda y los demás bienes se modifica. Y esto el economista lo entiende perfecto. Pero siempre faltó el link a qué hacemos, ¿no? Porque en realidad la discusión pasó, bueno, es el aumento. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que emitir menos, hay que tener presupuestos equilibrados, no hay que gastar más de lo que se debe y por lo tanto el exceso de gasto es lo que hace que después el gobierno en países con institucionalidad débil recurren al Banco Central para que emita dinero y poder pagar las deudas. Pero tal vez mi deformación de juez penal hizo que en algún momento dijera, bueno, pero esto tiene que tener otro tipo de soluciones, o no alcanza con las soluciones meramente teóricas. Y por lo tanto la propuesta del libro, el libro se puede explicar del siguiente desarrollo. Empiezo hablando de la moneda, del origen de la moneda. Ustedes saben, la moneda nació como mercancía. Determinados comerciantes advirtieron que era más fácil en una economía de trueque cuando tenían que intercambiar una vaca por sal, tenían que encontrar exactamente el tipo que quisiera lo que ellos tenían para ofrecer, y descubrieron que había ciertos bienes
que eran aceptados generalmente, que podían llevarlos al mercado y facilitaban los intercambios. Y entonces, aplicando el alertness de Kirchner, algunos comerciantes advirtieron que tenían que llevar esos productos porque facilitaban los intercambios, y esos productos finalmente se convirtieron en moneda. Y fueron el tabaco, la sal, los clavos, el ganado, tantos que conocemos históricamente, hasta que aparecen los metales preciosos, que tenían una cantidad de ventajas para hacer moneda, y hasta que en algún momento los estados se apropiaron de la moneda, ya sea en algún momento cercenando el valor, o sea, quitándole metal precioso a las monedas. Ellos asumen el rol de acuñadores, y al acuñar la moneda le quitaban un poco de oro, un poco de plata, para hacer más monedas, y así empezaron a generar inflación. Y en determinado momento, hace un siglo atrás aproximadamente, directamente rompiendo la convertibilidad. Ya los billetes que emitían los bancos contra el oro que estaba depositado en los bancos y que circulaba libremente, y que en cualquier momento el que tenía el billete podía irlo a cambiar al banco, en definitiva el Estado dijo ya no se puede cambiar más. Y como todas las medidas de este tipo, primero fue excepcional por esta única vez, hasta que termine la guerra, hasta que pase la emergencia económica, ¿no? Tenemos ya en Argentina 30 y pico de años de emergencia económica, que nunca se levantó, o sea, esas leyes temporales que se vuelven definitivas, hasta que ya en 1972 directamente el gobierno americano formalmente terminó con la convertibilidad. A partir de ese momento el Estado monopolizó la moneda. La moneda pasó a ser moneda fiat, moneda impuesta por el Estado, a lo que se le agregó en muchos países el curso forzoso de la moneda. Esto es, la calidad de esa moneda estatal única como la única que puede cancelar obligaciones. Es muy interesante acá recordar a Mises, ¿no? En La teoría del dinero y del crédito, un libro escrito hace más de un siglo. Ya Mises explicaba el grave problema que tenía la definición jurídica de moneda, porque la definición jurídica que era moneda es el bien que permite cancelar obligaciones legales, distorsionaba la definición económica de moneda, que es el medio de intercambio económico. Entonces, cuando se le adjudica a la moneda ese rol fundamental de cancelar obligaciones, se empezó a distorsionar el concepto. Y el Estado asumió el monopolio de la emisión, de la circulación, y le puso el curso forzoso encima, y en algunos países con instituciones débiles, nadie controlaba la cantidad de moneda que el Estado emitía. El primer gran ejemplo en el siglo XX de excesos en este problema fue la hiperinflación alemana, ¿no? En los años 20. Justamente saliendo de la Primera Guerra Mundial, Alemania cargada de deudas impuestas por los vencedores, un país devastado y destruido, simplemente empezó a emitir billetes y obligó a la gente a usarlos como si fueran moneda, y terminó como todos conocemos. De modo que yo explico la moneda, explico la evolución de la moneda, explico la inflación. Primero explico los precios, porque la relación entre los precios y la inflación son dos conceptos que están muy relacionados y que son donde uno puede advertir la distorsión, ¿no? Justamente cuando se considera que la inflación es el aumento de los precios. Por eso me pareció importante explicar qué son los precios y qué es la inflación, y por qué una cosa no necesariamente se vincula con la otra. Luego explico cómo se ha generado inflación en todos los sistemas monetarios a lo largo de la historia, porque cuando era un bien común cualquiera,
en la moneda elegida por el mercado, también había inflación. Y Friedman nos trae el ejemplo del tabaco en Virginia, como cuando los productores de tabaco en Virginia usaban los fardos de tabaco como moneda en sus transacciones, esto fomentó que todo el mundo quisiera plantar tabaco, porque de alguna manera estaba creando moneda, y esto generó una inflación, una desvalorización del precio del tabaco, guerras, ataques a los productores, incendios de plantaciones, matanzas, hasta que finalmente el tabaco dejó de ser moneda. De modo que a lo largo de la historia, cada vez que lo que se usaba como moneda fue sobreproducido, se produjo inflación. Y entonces ahí entra la segunda parte del libro, que es, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios del Estado en la producción, en la generación de inflación, cuando tenemos estos sistemas de moneda fiat, de curso legal y eventualmente curso forzoso? Entonces hago un capítulo sobre la responsabilidad del Estado, sobre la responsabilidad de los funcionarios, hago un capítulo sobre la específica responsabilidad de los funcionarios en la sobreemisión de dinero, hago un análisis de cuáles serían los bienes jurídicos que tutela el derecho penal, que estarían alterados o perjudicados por la inflación, que básicamente son tres. El derecho de propiedad, obviamente hay una cuestión muy terrible en la inflación, porque no es que viene el gobernante con un arma, te apunta a la cabeza y te dice dame tu dinero, sino que tu dinero sigue estando en el bolsillo tuyo, pero misteriosamente pierde valor, es como si te quitaran un poco de tu dinero todo el tiempo sin que vos te des cuenta. De modo que hay una violación a la propiedad, pero una violación tan sui generis que la gente ni siquiera se da cuenta de que lo están robando. Hay una afectación a los delitos contra la administración pública, porque en realidad hay una figura básica de delitos contra la administración pública. Los funcionarios pueden o bien abusar del poder o bien incumplir con sus obligaciones. Son dos caras de una misma moneda. O hacen más de lo que pueden o no hacen lo que deberían hacer. Esta figura básica luego genera un montón de figuras penales, y uno podría decir que cuando el gobierno emite más moneda de la que debería, está violando o alterando o cometiendo delitos contra la administración pública. Y finalmente, que es donde yo colocaría el tipo penal de este delito, están los delitos contra la fe pública, los llamados delitos contra la fe pública, entre los cuales están los delitos de falsificación y adulteración de moneda. Es una forma sui generis también, porque en realidad no es que el Estado esté falsificando moneda, sino que porque en realidad el billete de 1.000 pesos que acaban de emitir es exactamente igual al billete de 1.000 pesos que emitieron hace un año. La diferencia es que el proceso de emisión es lo que va cercenando valor a los billetes, tanto a los que tenemos desde hace un año como a los que acaban de imprimir. Pero por eso es que haría falta una figura específica que no existe en el Código Penal. Luego, para, digamos, ofrezco un modelo de tipo penal, de redacción de un tipo penal para agregarle al Código Penal, en este caso, que debería ir acompañado de otras modificaciones legales a el Estatuto del Banco Central y algunas otras leyes, ¿no? Por ejemplo, por un lado, establecer reglas claras de cuál es la facultad de emisión de moneda que tiene el Banco Central. O sea, establecer una regla clara. Ustedes recuerdan, Milton Friedman, por ejemplo, decía que en el siglo XIX, cuando existía el patrón oro, en Estados Unidos había como dos reglas constitucionales no escritas que estaban basadas en la existencia del patrón oro. Una era, el gobierno no puede crear mayor cantidad de moneda, o sea, la moneda es el oro,
y en la medida en que no aumente la cantidad de oro, el gobierno no está en condiciones de incrementar la cantidad de dinero. Y por otro lado, los presupuestos eran equilibrados, porque como no podía inventar dinero, tenía que limitar sus gastos a lo que el dinero, a lo que podía recaudar a través de los impuestos. Dice, cuando se eliminó el patrón oro y cuando pasamos a tener una moneda creada por el Estado, esos dos límites se perdieron, y entonces él proponía hacer enmiendas constitucionales para poner esos límites. Y en materia de emisión monetaria, él tenía una regla clara, decir, bueno, el circulante tiene que poder aumentarse no más allá de un porcentaje anual, digamos entre un 3, un 5%, que es más o menos un promedio normal de crecimiento del Producto Bruto. Para no generar complicaciones, ponemos un número y ese es el límite. Y ahí viene la parte penal. Si el funcionario que dispone la emisión de moneda se va más allá de ese límite, estaría cometiendo un delito. Estaría haciendo algo que no puede hacer y que está prohibido. Que es la parte que le faltó a los economistas agregarle a esta limitación. La otra alternativa es decir, bueno, solo se va a poder emitir en relación con el incremento real del Producto Bruto. Es decir, si en realidad el Producto Bruto es el crecimiento de la riqueza en general, de bienes y servicios, en la medida en que crece el Producto Bruto, podríamos justificar un crecimiento en la cantidad de dinero para mantener la relación. Es un poco más complicado, pero una vez que se establece una regla clara, ya después es simplemente repetirla en el futuro. Pero el punto es que el Banco Central tenga una limitación específica de hasta cuánto puede emitir. Y si viola esa limitación, comete el delito. Y el delito, según mi propuesta, lo comete, en primer lugar, el funcionario del Banco Central que autoriza u ordena la emisión de dinero por encima del límite legal que tiene, y también los funcionarios del Poder Ejecutivo u otros organismos del Estado que reciben y ponen a circular ese dinero a sabiendas de su origen espurio, esto es, a sabiendas de que se ha emitido más dinero del que legalmente se puede emitir. Porque en realidad el Banco Central, por lo menos en países como Argentina en general, emiten más dinero para cubrir el déficit, y emiten porque les pide el Poder Ejecutivo ese dinero. De modo que ambos funcionarios, tanto los del Banco Central, que lo emiten ilegalmente, como los del Poder Ejecutivo, que lo ponen a circular, que se lo piden y lo ponen a circular, deberían ser responsables. Por otro lado, hay, por ejemplo, hay países como Guatemala que tienen una limitación constitucional. El Banco Central no puede prestarle dinero al gobierno, no puede cubrir el déficit del presupuesto del gobierno, ni siquiera puede comprar bonos del Estado por una prohibición constitucional. Esto ha hecho que Guatemala tenga una moneda bastante estable. El dólar vale lo mismo en Guatemala desde que la primera vez que yo fui a principios de los años 90. O sea, y no ha habido inflación, pero esa cláusula constitucional, fíjense ustedes, tiene una excepción. Dice que no puede prestarle dinero, que no puede financiar el déficit, que no puede comprar bonos, excepto en casos de catástrofe y dispuesto por una ley especial del Congreso. Obviamente, cuando apareció el coronavirus, los políticos, ustedes saben que los políticos son como esos leones que han probado carne humana. Ustedes van por el Parque Kruger y los leones andan ahí dando vuelta y no le dan pelota porque están acostumbrados a ver turistas, son parte del paisaje. Pero cada tanto algún turista se baja del auto, se acerca demasiado y los leones se lo comen. Y entonces el león que probó carne humana empieza a considerar a los seres humanos como alimentos, y esos leones se vuelven peligrosísimos. Con los políticos pasa lo mismo. Una vez que encuentran una forma de quitarle dinero a la gente, se vuelven los seres más peligrosos de la Tierra. Y bueno, en Guatemala encontraron la excusa del coronavirus
hicieron que el Banco Central emitiera más dinero para cubrir los supuestos gastos de la pandemia, y esto generó inflación en Guatemala, que ahora están tratando de volver todo a la normalidad y están con muchas posibilidades de volver todo a la normalidad, pero ha mostrado cómo, en definitiva, es el incremento de la emisión lo que finalmente genera inflación. Entonces, yo creo que debería haber, si no lo ponen en la Constitución, por lo menos en una ley, en la ley orgánica del Banco Central, que tenga la prohibición de financiar los gastos del gobierno. Y otra cosa que tiene países, muchos países, pero también tiene Guatemala, esto no en la Constitución, sino en una ley, es que no hay curso forzoso, es decir, uno puede contratar en la moneda que quiera y cancelar sus obligaciones en las monedas pactadas, de modo que esto también libera un poco el mercado y genera una competencia de monedas que si algún día el dólar tuviese problemas o el quetzal tuviese problemas, la gente podría utilizar otras monedas. Bueno, básicamente, para no extenderme mucho, y creo que con Adrián podríamos discutir esto largamente, esto es básicamente la reseña de en qué consiste este libro. Traté de documentarme lo más que pude. El libro lo tienen por aquí. Y nada, estoy ansioso y dispuesto a que interactuemos y hagan algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que te escucho y pienso un montón de cosas para comentar. No sé si nos va a alcanzar el tiempo hoy. Además hay mucha gente y me gustaría escuchar también las preguntas de todos. Pero bueno, me van surgiendo varias cosas. Una cosa que me olvidé de mencionar al inicio es que además de Unión Editorial también aparece la Fundación Amagui, ¿verdad? Sí, sí. Como en la coedición. Ellos participan. Bueno, bien. Bueno, estaba pensando cuando hablabas de Hayek en este libro Derecho, Legislación y Libertad, donde de alguna manera Hayek manifiesta que hay que distinguir el derecho de la legislación, o sea, la ley de la legislación. Y ejemplos se nos ocurren un montón, y yo creo que acá estás haciendo una especie de paralelismo. Una cosa es el dinero, que de manera espontánea y evolutiva la gente elige para las transacciones, y otra cosa es el dinero que se nos impone, concurso forzoso y demás. Ahí una primera pregunta que me surge es, algo que yo nunca he tenido del todo claro, es distinguir curso legal de curso forzoso. ¿Lo tenés claro, Ricardo, como para explicarlo? Sí, a ver, curso legal significa que es una moneda que es aceptada legalmente para que circule en el país, lo cual no implica que tenga que ser aceptado obligatoriamente. El curso forzoso significa que hay una moneda o algunas monedas que por ley tienen en la potestad de poder cancelar obligaciones. Esto es, si vos celebras un contrato en dólares, si no hubiera curso forzoso, vos lo tenés que pagar en dólares, o encontrar la forma de negociar que se lo pagas en pesos al cambio del mercado, o lo que puedas negociar, pero en principio, si contrataste en dólares, pagas en dólares. Cuando hay curso forzoso, vos contratás en dólares, pero podés cancelar en pesos, porque la moneda de curso forzoso en el país que cancela obligaciones es el peso. Y lo siguiente que va a hacer el gobierno es tratar de manejar el precio del peso, porque si él, por el monopolio legal, te impone que cualquier deuda vos la podés cancelar en pesos, y encima después te maneja el tipo de cambio, entonces dice, los contratos que hiciste en dólares los podés cancelar en pesos a este cambio, y entonces si no te lo acepta, vas a un juez y consignás el precio, y automáticamente se te tiene por cancelada la deuda, porque lo hiciste legalmente. Esa es la gran diferencia entre que haya un curso legal, que es meramente que se acepta esa moneda como válida, a el curso forzoso, y es que esta moneda puede cancelar obligaciones. Bien, y cuando Hayek publica la desnacionalización del dinero, ¿propone derogar ambas? O sea, el curso legal y el curso forzoso, ¿o solo el curso forzoso? Bueno, es interesante porque Hayek, yo creo que se va dando manija a medida que va escribiendo el trabajo, porque
Él empieza, obviamente, para ubicarnos. Estamos a mediados de los años 70, se discute en Europa una moneda para la Unión Europea. Todos dicen, vamos a crear una moneda única para todos los países de la Unión Europea, vamos a crear un banco central europeo, que es lo que finalmente se hace, crean el euro y hacen eso. Y aparece Hayek que dice, no, miren, en lugar de crear una única moneda y un banco central, lo que hay que hacer es que todas las monedas de todos los países sean de circulación libre dentro de la Comunidad Europea. Y decía incluso Hayek, el día de mañana habría que incluir también al dólar norteamericano y a otras monedas dentro de esto, y que compitan entre sí las monedas y que la gente negocie con la moneda que quiera. Y de este modo, si al Banco Central de Turquía o al Banco Central de Italia se les ocurre emitir demasiadas liras a los italianos, que son peligrosos, bueno, la gente no va a contratar en liras, va a contratar en marcos alemanes o en otra moneda que les resulte más razonable. Ahora bien, esto lo que te llevaría es a pensar que está proponiendo simplemente eliminemos el curso forzoso y dejemos que haya competencia de monedas. Ahora, también en parte de ese trabajo, habla de la creación de moneda por los bancos privados. O sea, finalmente lo que Hayek nos plantea es que emita el que quiera y después el mercado decide qué moneda va a usar. Por eso es que hay mucha gente que ve en ese trabajo de Hayek como una especie de embrión de las criptomonedas, ¿no? Es decir, estaba explicando monedas privadas, algo que hasta ese momento no había muy pocos economistas en el mundo que se animaban a plantear tibiamente algo parecido, y que a partir del trabajo de Hayek empezaron a aparecer muchos economistas. Pero por eso lo que digo es, en principio, viste que Hayek era muy muy cauteloso con estas cosas. De hecho, él empieza ese trabajo haciendo un mea culpa. Dice, miren, yo en 1960 escribí Los Fundamentos de la Libertad, y en un capítulo sobre moneda dije que tiene que haber un banco central y que el Estado tiene que encargarse de la moneda. Me equivoqué. Hoy pienso todo lo contrario, y se anima a decirlo, ¿no? Es muy, muy bueno. Pero como él lo que tal vez quería era tener una propuesta que fuera aceptada, en principio se limita a decir, eliminemos el curso forzoso y que haya monedas monopólicas, que haya monedas legales en los países, pero que esas monedas dentro del mercado común compitan entre sí. Pero también después, teóricamente, avanza más allá y empieza a hablar de que no habría ningún problema en que los bancos privados también puedan emitir monedas y ponerlas a competir entre sí, ¿verdad? Sí, te escucho, Ricardo, y estoy pensando que por ahí hay etapas en el pensamiento de Hayek. El Hayek de los años 30 es un excelente economista que escribe de macro y de teoría monetaria, pero más que nada de macroeconomía. El Hayek de los 60 y 70 es un Hayek del derecho, que justamente en este libro empieza a vincular las cosas, que es un poco lo que vos proponés en este libro. Lo que él está diciendo es, bueno, para hablar del mercado monetario hay que hablar del marco de reglas que rodea a las instituciones monetarias y bancarias y financieras, y quizás lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas para que surja un mercado monetario que funcione mejor que el que tenemos. Yo estaba Sí. pensando mientras te escuchaba que en los años 70 está este aporte de Hayek y también está el aporte de Friedman. Mientras Friedman te dice, mantengamos los bancos centrales y controlemos la cantidad de dinero, Hayek está diciendo, bueno, más que pensar en controlar la cantidad de dinero, que en algún momento el propio Hayek dice, es una ilusión pensar que va a existir una independencia del Banco Central y que va a manejar la cantidad de dinero simplemente con una pauta que nosotros le digamos, mejor que compita, ¿no? Y yo a veces pienso, quizás, o sea, la pregunta que me hago es, ¿hasta dónde hoy tenemos cierta competencia de dinero, ¿no? Porque la gente hoy tiene la libertad, incluso desde Venezuela o Argentina, que estamos sufriendo altos niveles de inflación, de tener activos en otros países, en otras divisas, en otras monedas, también tener criptomonedas. O sea, hoy hay cierta libertad. Por supuesto hay mercados donde el curso forzoso hace estragos localmente,
pero poco a poco la gente descubrió maneras en las que puede sortear a la máquina de impedir, que es el Estado, ¿no? Y de alguna manera tener sus activos más seguros en monedas que resguardan mejor el valor del dinero. Entonces la pregunta sería, ¿hasta dónde estamos hoy cumpliendo ese deseo de Hayek de que las monedas estatales compitan con las privadas y le den la oportunidad a la gente de elegir, que es la gran, el gran aporte de todo esto? Mirá, eso es un tema excelente que tiene que ver un poco con una discusión que yo no tengo muy en claro, pero que es una gran discusión, en si la tecnología y el avance tecnológico van a ponerle límites al Estado o si finalmente el Estado siempre va a imponer la fuerza sobre la tecnología. A ver, para poner un ejemplo, en el siglo XIX el correo era una función fundamental del Estado. Ahí yo el otro día leía, tuve un Liberty Fan sobre Washington y leía los discursos inaugurales del Congreso de Estados Unidos cuando él fue presidente, y le dedicaba muchísimo tiempo a explicar cómo iba a ir organizando el correo estatal y qué sé yo. Piensen que algunos años después aparece Lysander Spooner como un anarcocapitalista abogado que quería eliminar al Estado, y lo que hace Spooner es crear una empresa de correos privada para competir con el Estado y mostrar que no hacía falta que el Estado se manejara el correo. En Argentina tenemos dos cláusulas constitucionales que le dan al Estado no solo el poder, sino la obligación de fijar las postas de correo y de encargarse de la correspondencia, que quedaron totalmente desfasadas en el tiempo. Y hoy, si le preguntas a un chico de 15 años si piensa que el Estado tiene que manejar la correspondencia, se te mata de risa, ¿no? Es decir, esta misma comunicación que estamos teniendo muestra que el Estado es totalmente irrelevante para las comunicaciones. Yo creo que con la moneda debería pasar lo mismo, y está empezando a pasar lo mismo. La tecnología va descubriendo mecanismos para que el mercado pueda sortear el argumento de que el Estado es necesario para que haya moneda. La gran pregunta es si cuando la tecnología avance, el Estado va a imponer su fuerza para impedir ese avance y mantener el monopolio, o si en algún momento la tecnología le va a pasar por arriba al Estado y ya no van a poder controlar más la moneda. Estamos en medio de ese proceso, y como vos bien decís, en cualquier país, incluso por más autoritario que sea, la gente encuentra la forma de conseguir resguardar su valor, sea en monedas extranjeras, en oro o en monedas virtuales, ¿no? Uh-huh. Bueno, una última pregunta voy a hacer yo y después abro al público, ¿no? Pensando en llevar a la práctica tu propuesta, Ricardo, vos hablabas de una regla que en todo caso la autoridad monetaria deberá respetar. Y mencionaste al pasar la de Milton Friedman, que es quizás una de las reglas más sencillas. Es decir, bueno, si la producción de un país aumenta 3 a 5% en el largo plazo, más o menos de forma anual promedio, entonces supongamos que la demanda de dinero va a aumentar a ese ritmo, entonces que la oferta monetaria tenga como límite esa tasa de crecimiento. Pero después tenemos, primero, muchas otras reglas. Está la regla de Hayek, está la regla de Taylor, está la norma de productividad, están los monetaristas de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos ir a muchas reglas y ahí nace una gran dificultad. Hay un libro de Nicolás Kachanowski que publicó recientemente en Routledge, hace un par de años, no sé, 3 o 4 años quizás, que él en el libro se dedica a estudiar todas estas reglas, a compararlas, a analizarlas, y un poco uno ve la dificultad, ¿no? Podemos poner a Milton Friedman, a Hayek y a Buchanan, por decir autores que nos encanta, a quienes estamos aquí, y la verdad que no se van a poner nunca de acuerdo en cómo administrar la moneda. Uno propone el constitucionalismo monetario como Buchanan, Hayek propone la competencia de monedas, Friedman propone la regla del 3 al 5%, podríamos agregar otros, a Larry White proponiendo la banca libre, que no es lo mismo que propone Hayek, y el debate se hace interesantísimo, ¿no? Sí. Entonces,
creo que quizás hasta que no alcancemos ciertos consensos en la academia, y con esto me refiero a los economistas, respecto de esa regla, va a ser difícil definir cuál es el delito, ¿no? Y más aún considerando que el abanico de opciones no es solo este que mencionaba, sino que incluye keynesianos con discrecionalidad, hasta otro tipo de propuestas más extremas, como la teoría monetaria moderna, que ahora ignora completamente que la emisión monetaria genera altísimos costos y demás. Entonces ahí me pregunto esto, ¿cómo hacemos para que finalmente tengamos este consenso en un Congreso que pueda aprobar una ley penal que eventualmente pueda definir que hay delito? Porque en definitiva estamos hablando de la mala praxis que hay en la política económica. Yo un poco te escuchaba y pensaba, a ver, los gobiernos, espontáneamente los mercados funcionan de una manera y uno piensa en los mercados de bienes y cómo forman precios, el mercado laboral, cómo forman los niveles de salarios, el mercado de dinero, el mercado de crédito, el mercado cambiario, múltiples mercados que funcionan bajo sus reglas, bajo la competencia y demás. Y llega el gobierno con su legislación y pone precios máximos y genera escasez, pone salarios mínimos, genera desempleo, aumenta la cantidad de dinero y genera una pérdida de poder adquisitivo con la inflación, o en otros casos también genera deflación y de repente en la crisis del 30, por la mala praxis del Banco Central, terminás teniendo la quiebra de 10.000 bancos. Pienso en el mercado de créditos que genera ciclos económicos, pienso en los mercados cambiarios, como pudo ser la convertibilidad, o en otros casos devaluaciones monetarias y demás. Y todo esto está generando en definitiva legislaciones que se ponen por encima de lo que el mercado naturalmente haría, con costos muy altos para la población. Entonces yo estoy pensando, si uno extiende la propuesta, no solo hay que declarar delito a la inflación, a los que generan la inflación y le están robando dinero del bolsillo a la gente, sino también en todos los otros mercados, con políticas económicas que son costosas y que los economistas bien han trabajado y bien han demostrado. Entonces, eventualmente habría que definir estas cosas, pero ¿cómo lo hacemos cuando todavía no tenemos estos consensos en la profesión? Es lo que yo me pregunto. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque en definitiva lo primero que te muestra es que es más un problema político que un problema económico o incluso jurídico, porque en definitiva, a ver, ponerle que no nos ponemos de acuerdo sobre las reglas, incluso ahí dentro del menú que vos mencionabas, hay autores que te dicen que la deflación no es mala y que por lo tanto el gobierno nunca debería emitir dinero bajo ninguna circunstancia, y si hay un aumento de bienes, bajarán los precios, seguirán bajando, y en definitiva eso no es un problema. Entonces te dice, es preferible que el Estado no pueda tocar la moneda a los problemas que podría traer la deflación. O sea, hay posturas para todos los gustos. Ahora, lo peor que te puede pasar es tener un sistema como el argentino, donde no hay ninguna regla, donde el Banco Central hace lo que quiere y encima está sometido al poder político del gobierno, del poder ejecutivo, de modo que emite lo que le piden que emita y nadie lo controla. Yo creo, a ver, yo estoy muy de acuerdo con la postura de Hayek, en el sentido, yo creo que Hayek lo que advirtió ahí, y por eso hace el mea culpa y expresa y manifiesta expresamente que se está apartando de lo que había dicho en 1960, creo que lo que Hayek se dio cuenta es precisamente que si tratamos de fijar una regla, vamos a tener el mismo problema del estatismo, porque esa regla va a poder tener problemas. Y por eso lo que dice Hayek es que lo decida el mercado. Finalmente, que cada uno emita lo que quiera, que cada banco estatal emita lo que quiera y que cada banco privado emita lo que quiera, y después la gente decidirá qué moneda quiere usar. Y en el fondo, por eso a mí me seduce tanto esa postura de Hayek, me parece maravillosa, porque de todos modos, como sabemos que en países como Argentina esa solución no se va a aprobar en el Congreso, fíjate que ya la tesis de la dolarización tiene una resistencia enorme. Imagínate si vas a proponerle eliminar
la moneda estatal y que haya competencia de monedas, se te van a reír en la cara. Pero al menos una regla al estilo Friedman o al estilo o alguna otra que sea razonable, que de alguna manera vincule la emisión monetaria con el crecimiento del Producto Bruto, o sea, que tuviera ciertos visos de razonabilidad y donde se pudiera hacer un cálculo cada año de hasta dónde puede emitir y desde dónde no puede emitir más, no sería perfecta seguramente, pero sería mejor que lo que tenemos ahora. Y en el futuro creo que si, como hablábamos hace un ratito, la tecnología le pasa por arriba al Estado, será algo natural que haya competencia de monedas y que sea el propio mercado el que decida qué moneda quiere usar. Bien, gracias Ricardo. Bueno, abrimos el micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo mientras leo el chat para leer alguna de las preguntas, pero la pueden mencionar por micrófono si alguno quiere. Sí, yo quería comentar, Facundo soy, la relación que existe entre las autocracias y la alta inflación. Ejemplo, Zimbabue, Venezuela, Argentina, Turquía, Líbano, etc. Hay una relación directa, digamos, cuando los límites no alcanzan a quienes gobiernan, que estos gobernantes abusen del poder a través de la emisión monetaria. Por ejemplo, eso es uno de los temas. Y, y la solución es, ¿por qué? Porque es más fácil que quienes se benefician de la inflación se organicen para generarla. Seguro, seguro. Es muy importante esto que dice Facundo, y de hecho, fíjense que básicamente el sistema monetario norteamericano no tiene grandes diferencias con el argentino, en el sentido de que el dólar también es una moneda fiat de curso legal que se emite por un banco central. La gran diferencia que hay es que ese Banco Central o Reserva Federal tiene autonomía respecto del gobierno y no está financiando los gastos del gobierno porque hay instituciones que funcionan, no hay autocracia, como vos decías, y por lo tanto el que tiene el poder no le puede ordenar a la autoridad monetaria que emita lo que necesita. No, decía Adrián hace un rato que al mismo modo que la moneda, hay muchas cosas donde el Estado se mete y que debería ser delito. Uno de los delitos que debería existir es para los diputados que votan leyes de presupuesto deficitarias, ¿no? En definitiva, el origen del problema es que el gobierno, ya cuando dicta la ley de presupuesto, formalmente está previendo que hay una parte del presupuesto que no tiene cómo financiarla y que Dios proveerá. Veremos después, eh, tenemos la esperanza de que aumente la recaudación de impuestos o qué sé yo, de algún modo lo vamos a solucionar. Y además después le agregan mayores gastos que no están siquiera en el presupuesto. De modo que esa actitud de prever mayores gastos de lo que uno tiene, que uno no lo haría en su vida personal y que los diputados, senadores lo hacen con total liviandad, también debería ser penado. Porque en definitiva ahí empieza el problema. El problema es cuando llega el día que hay que pagar y ya los impuestos se me acabaron, no puedo pedir más plata prestada, que además si pido plata prestada después la tengo que devolver con impuestos. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, recurro a la emisión monetaria. En la medida en que yo pueda manejar el Banco Central a placer, le hago emitir dinero para pagar mis deudas. Sí, obviamente, y por eso es como vos muy bien decís, Facundo, uno ve la lista de las principales inflaciones en el mundo y son países que son regímenes autocráticos o con débil institucionalidad. Gracias Ricardo. Bueno, ahí tenemos una pregunta de José que está con la camiseta de Milei, quien ha publicitado mucho tu libro también. Hola, José. ¿Qué tal, profesor? Doctor, una consulta ahí en misma línea que usted estaba planteando sobre esta gente que maneja irresponsablemente o imprime su firma sobre los presupuestos. Si la Constitución establece la idoneidad para el ejercicio de los cargos, entiendo yo que es inescindible de la ejemplaridad. Eso por un lado. Lo otro sería, cuando el mandato ya está cumplido,
por cuestiones de plazos, o por renuncia, o por eventuales, ¿no? Estos personajes se retiran a su vida social sin la más mínima rendición de cuentas. Uno ve que se andan pavoneando, efectuando todo ese tipo de selfies, y bueno, y todas estas cuestiones que me parecería hasta pornográfica y ofensiva, ¿no? Y no han explicado o no han pagado el daño, fuera de lo económico, el daño emocional, la frustración, la postración a la que nos tienen, porque esa sensación de decir que uno quiere que su herencia, en este caso biológica, llámese hijo, uno está pensando en más qué posibilidades le puede dar a otro país del mundo, cuando en realidad uno tendría que estar diciendo quién va a continuar la lucha, que nuestros grandes padres fundadores, ¿no? Nos marcaron el camino. Esa es mi pregunta. ¿Qué parámetros, cuáles serían los ajustes, los resortes institucionales para ponerle un freno a este tipo de personajes? Y si se quiere más reciente, la condena de la ilustre vicepresidente que tenemos. Eso es muy, muy importante. Hay varias cosas que, a pesar de que son muy claras, nunca está de más recordarlas. En primer lugar, el hecho de que un funcionario renuncie a su cargo no significa que si cometió un delito no pueda ser perseguido penalmente. Aquí parece que, bueno, yo renuncio y se acabó el problema, no tengo más problema, nadie me va a perseguir. El tema es que si cometió un delito, mientras el delito no esté prescripto, lo pueden perseguir. En el delito que yo propongo, la norma que yo propongo para la inflación, no solo prevé pena de prisión, prevé pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el futuro, prevé multas y además prevé la orden a los abogados del Estado para que inicien las acciones civiles necesarias para recuperar los perjuicios que se ocasionó con esa emisión ilegal. Yo creo que la responsabilidad, por eso el libro mío tiene un capítulo especial sobre la responsabilidad de los funcionarios del gobierno, que desgraciadamente en Argentina no responden. Y esto es muy, muy complejo. Pero sí, mira, hace unos años, charlando con Carlos Sabino, se nos había ocurrido trabajar en un paper o libro proponiendo alguna forma moderna de reintroducir lo que en la colonia española era el juicio de residencia. Ustedes saben que venían los representantes del rey, ejercían sus cargos en América y se volvían a España, pero antes de volver a su casa pasaban por Sevilla y tenían un juicio de residencia, donde tenían que rendir cuentas de lo que habían hecho desde el punto de vista político, administrativo, de lo que habían hecho desde el punto de vista económico, cómo manejaron los fondos, y eran juicios que podían terminar incluso con prisión y con grandes multas. Si los funcionarios de alto nivel en Argentina supieran que inexorablemente el día que renuncian o que se termina su mandato, van a ser sometidos a un juicio, todos, sin distinción, un juicio tal vez hecho por un jurado de personas independientes que no forman parte ni del Poder Judicial ni del gobierno, y que ese juicio puede generar responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas, penales, económicas, tal vez se cuidarían un poco más. Yo creo que ese tipo de instituciones deberíamos estudiarlas un poco, porque más allá de que seamos más anarquistas o menos anarquistas, creo que mientras exista gobierno hay que ponerle la mayor cantidad de límites institucionales que se pueda, ¿verdad? Bien, gracias Ricardo. Bueno, ahí hay una pregunta de Jorge Eduardo, que acaba de salir de clases de la diplomatura en Economía Austríaca, y directamente vino al aula. Ahí te escuchamos, Jorge. Estábamos ya con José en todo caso, profe Adrián. Buenas tardes, don Ricardo. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, el título del libro es muy interesante y los puntos que planteó desde el punto de vista penal también. Entonces, la consulta va en la siguiente, profesor.
Sabemos que en materia penal, en el aspecto privado, se ha generado, por lo menos yo estoy en Chile, se generó hace unos años atrás, el delito de administración desleal, con relación a las figuras privadas de administración de empresas. Y también, bien, como lo sabemos, usted siendo profesor de Derecho Penal y además magistrado, existen los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Entonces, con relación a uno de los tipos que planteaba usted, que se hablaba con relación a la falta de la fe pública, la falta de la fe pública también va reconocido los delitos de malversación de caudales públicos, y con relación también a los delitos de administración, a la administración pública. Entonces, la pregunta es, profesor, a este delito que usted plantea o que promueve, porque el libro lamentablemente no ha llegado a Chile, he estado buscándolo en todas partes, no he podido encontrarlo. Las figuras en este caso, profesor, irían desde el punto de vista de una figura dolosa si que fuera calificada, o bien, como lo está planteando usted, netamente se tendría que hablar desde el punto de vista de un cuidado debido, como si fueran culposas en cierta medida por esta mala administración. Porque me parece bastante interesante la idea con relación de que sea de que la inflación sea efectivamente señalada como un delito, porque afecta efectivamente el patrimonio, como usted bien lo señala, porque empobrece a la persona que se ha afectado el dinero, más cuando se sale de este padrón oro. Entonces la figura que usted plantea, profesor, iría por ser una cualificada desde el punto de vista si fuera doloso, o netamente se tendría que ver, para tener mucho más cuidado, como una figura culposa a lo que está planteando con relación a ese delito. Esa es la pregunta, profesor. Muchas gracias. Bien, muy interesante. A ver, yo lo que planteo es una figura dolosa, pero con un dolo que es muy específico. Esto es el dolo de hacer lo que la ley no permite. Por eso que yo vinculo los tres bienes jurídicos tutelados. El derecho de propiedad, porque en definitiva todas las personas ven afectada su propiedad, pero es una afectación indiscriminada, con lo cual no hay víctimas concretas, y yo no puedo decir, bueno, a mí el Estado me quitó, porque en definitiva ni siquiera me quita formalmente, sino que me mata, me elimina el valor de mi dinero, pero me afecta el derecho de propiedad. Por otro lado, como decís, los derechos contra la administración, los delitos contra la administración pública, donde la figura básica del incumplimiento de deberes de funcionario o el abuso de autoridad se aplican para muchos tipos de delitos. Es decir, esta figura central es la base de muchos delitos diferentes, y aquí es donde yo centro el dolo. El dolo es el dolo de abusar de la limitación que tiene, o de no hacer lo que puede hacer. En este caso es una forma de abuso de autoridad, pero la figura yo la ubico dentro de los delitos contra la fe pública, esto de la falsificación de moneda, por la especificidad. O sea, es una falsificación de moneda que se da por un abuso de autoridad, pero que en definitiva, como explicamos hoy al principio, ¿no? Se ve esta situación sui generis de que en definitiva no es que el Estado esté falsificando moneda stricto sensu, sino que al emitir mayor cantidad de moneda me está cercenando. Yo hago la comparación con la figura del cercenamiento, ¿no? En el antiguo, cuando había monedas de oro, el gobernante cercenaba oro o plata de las monedas y fabricaba más monedas para pagar sus deudas. En este caso, es clásica la historia del padre Juan de Mariana, ¿no? Su discurso sobre la moneda de Bellón, donde es un alegato, un ataque directo a Felipe II, donde explica cómo fue cercenando la moneda de Bellón, que era cobre y plata, y terminó prácticamente sin nada de plata y con un poquito de cobre, y eso, por eso prácticamente el rey lo persiguió. Yo creo que hay una asimilación de esa forma de cercenamiento, que en este caso consiste en, al contrario, inundar el mercado de billetes para disminuirle su valor. Profesor, Ahora, disculpe, sí, decime. por lo mismo, ¿sería como cercano a sería como una falsificación ideológica, como cercana al tipo de la estafa, como el engaño que se está produciendo?
Es una forma también de estafa. Yo ahí también en el libro lo explico, que el problema que tenemos con las figuras de los delitos contra la propiedad es que los delitos contra la propiedad en general se refieren a víctimas determinadas, es decir, una estafa a cierta persona. Acá el Estado está estafando a todo el mundo, Sí. y además, es más, ni siquiera lo hace a través de un ardid, porque lo hace a plena luz del día, emitiendo moneda, y no oculta la moneda. Uno se mete en la página del Banco Central y puede ver cuánto dinero se está emitiendo. De modo que ni siquiera hay un ardid típico de la estafa, pero es una forma de engaño, más que de estafa, de defraudación. Aquí la estafa en el derecho argentino es una forma de defraudación. Hay otras formas de defraudación que tienen otras características, ¿no? Bien, gracias Ricardo. Bueno, hay algunas preguntas ahí de Milla, que es muy larga para leerla. Hay algunos comentarios. J. Lamela dice: Argentina, autocracia. Solo para comentar que en unos días Alberto Venegas Lynch hijo también va a dar una conferencia aquí para ESADE, lo va a acompañar la doctora Constanza Massina, y van a hablar de este tema, así que por ahí les interesa. Se pueden inscribir directamente desde la página esade.edu.ar. Pero bueno, acá hay un comentario que refiere, bueno, un comentario de Marcos, dice: Ricardo, se te adelantó Diego Giacomini con el libro Papel Pintado. No sé si lo has podido leer, Ricardo, ese libro. No, sé que existe, no lo vi. En realidad sobre la inflación se ha escrito ríos de tinta, ¿no? Y los que tenemos algunos años más y hemos vivido la hiperinflación en los 80s y en los 70s, han habido mucha gente escribiendo sobre el tema. Mi enfoque es más, por eso te decía, que intenté ir más hacia lo jurídico que hacia la explicación monetaria. Si bien la explicación monetaria es la que más generaliza el debate, luego de esta explicación monetaria debería venir otra consecuencia que es jurídica, y sobre eso no se ha escrito mucho. Ahí, Ricardo, hay una pregunta de Matías que me parece importantísima, que tiene que ver con cómo definimos este delito o cómo manejamos esta regla cuando hay un cambio fuerte en la demanda de dinero. Que en algún momento dijiste, ¿no? Puede haber deflación y no es un problema necesariamente, pero se viene a la mente un caso como la crisis del 30, un caso como la crisis del 2008, un caso como la pandemia, que de repente hubo bueno, un aumento en la demanda de dinero, que con un aumento en la oferta monetaria tuvimos equilibrio monetario y logramos de alguna manera mantener cierta estabilidad, y sin lo cual hubiéramos tenido una deflación no necesariamente benigna, que pudo haber generado un desequilibrio muy grande en el mercado. En esto, por supuesto, hay distintas miradas, pero porque de alguna manera lo que uno concluye de escucharte es que quizás el aumento en la masa monetaria por encima de una tasa es delito, para simplificarlo. Y quizás hay algún caso en el cual esa política monetaria sea bienvenida, o las descartás por completo. Mirá, yo, por un lado, viendo el ejemplo de Guatemala, creo que es preferible un poco de deflación antes que darle poder al Estado para que decida cuándo se produce esa emergencia que lo justifica a incrementar la cantidad de dinero. Pero además yo siempre vuelvo a Hayek, porque en definitiva, si vos abrís el mercado, en definitiva no vas a tener una moneda única, vas a poder ir usando distintos tipos de moneda. Y si en algún momento el mercado requiere mayor cantidad de dinero, podrás recurrir a otras monedas para hacer tus transacciones que no sean la que normalmente se utiliza. De modo que si hay competencia de monedas y no hay curso forzoso, en realidad el mercado podría resolver esta demanda de moneda por cuestiones de mercado, sin necesidad de que el gobierno disponga incrementar la cantidad de moneda oficial. Por eso es que para mí siempre es más satisfactoria la respuesta de Hayek que la de los demás economistas,
porque este tipo de problemas siempre los vas a tener. Las discusiones técnicas de, bueno, ¿qué pasa? Ahora tenemos COVID. Y el COVID en realidad lo que hizo fue incrementar gastos del gobierno. No es que hizo que se necesitara mayor moneda. El Estado necesitó más moneda, la gente no. De modo que, en definitiva, o bien el Estado tendría que haber aumentado impuestos, porque en definitiva se emite para no pagar el costo político de aumentar impuestos. Pero en definitiva, a mí no me gusta la expresión impuesto inflacionario, porque creo que entre los impuestos y la inflación hay una diferencia que se puede discutir, pero en términos prácticos, el gobierno o recurre a los impuestos o recurre a la inflación. Cuando recurre a la inflación es porque no quiere cobrar más impuestos, porque políticamente le sale más barato y es menos costoso para el gobierno meterte dinero que se te diluye en el bolsillo, antes que ir a decirte me tenés que pagar más impuestos. Pero en el fondo, tenés COVID, ponele, y tenés gastos adicionales, en un país normal te aumentarían impuestos. Y serían de emergencia, no como en Argentina, que los de emergencia duran 50 años, sino que te cobro algo y después te lo bonifico cuando la situación de emergencia pase. Pero ir a la solución autoritaria me parece que es lo que más se plantea entre los políticos, ¿no? Bueno, tenemos pandemia, emitamos plata, cobremos, hacemos lo que queremos porque estamos en emergencia. Eso es peligroso. Frente a eso prefiero que el gobierno no tenga la posibilidad y que nos vaya mal un año, que es lo que le pasa a todo el mundo. Es decir, cuando a vos se viene una tormenta y se te vuela el techo de tu casa, la vas a pasar mal un tiempo hasta que puedas poner el techo de vuelta. No hay soluciones mágicas. Para los gobiernos tampoco debería haber soluciones mágicas. Ricardo, ¿nos podés adelantar por dónde siguen tus investigaciones para los próximos 2 años? Sí, bueno, a ver, vos sabés que yo siempre voy escribiendo de a 4 libros a la vez. Estoy bastante adelantado con un libro sobre Free Cities, y tengo ahora que me voy a Guatemala invitaciones para ir a un par de estas sedes, que son las zonas especiales de desarrollo económico que se establecieron en Honduras, ¿no? Que es un proyecto similar a Free Cities que ya lleva 10 años. Así que voy a ver cómo está funcionando eso y me va a servir para, creo, darle el último toque. Mi propuesta de Free Cities también viene con una propuesta de reforma constitucional, una ley orgánica. Viene con una propuesta de usar el mecanismo de Free Cities para resolver disputas territoriales como la de Malvinas, por ejemplo. Viene con una propuesta de crear islas artificiales en el mar, al modo que plantea Patrick Friedman y que ya se están llevando a cabo en algunos lugares. Es decir, buscarle una alternativa a la soberanía estatal. Creo que va a ser una propuesta interesante. Y además, la propuesta también incluye la posibilidad de que a través de plebiscitos los municipios puedan introducir mecanismos de libertad al modo de las Free Cities en los municipios donde la gente los vote. O sea, es un poco tratar de hacer la revolución desde abajo. Estoy trabajando en una investigación sobre la Corte de Bermejo. Antonio Bermejo fue presidente de la Corte Suprema a principios del siglo XX. De hecho, estoy haciendo un segundo doctorado en Derecho y esa va a ser mi tesis. Estoy trabajando en un libro en contra del llamado paternalismo libertario, ¿no? Esta tesis de Sustein y Thaler sobre la posibilidad de que el Estado te imponga soluciones a tus problemas, pero con la idea de que vos puedas no aceptarlas, y es un engaño muy complejo que creo que amerita un libro para oponerse a él. Y estoy trabajando en un libro de hace años
análisis económico del derecho penal, que espero terminar este año, y voy a hacer una segunda edición de Las contradicciones del derecho penal, un libro que publiqué hace 20 y pico de años, que vamos a hacer una nueva edición con algunos agregados. Bueno, buenísimo, Ricardo. ¿Alguna novela? Sí, bueno, tengo la tercera parte del consorcio que está ahí en carpeta, y tengo 2 novelas de ciencia ficción que espero, ahora que voy a estar instalado en Guatemala, tenga tiempo para poder avanzar. Bueno, yo me quedé muy corto cuando hice la introducción a tu currículum, pero hay varias novelas que Ricardo escribió, como El Amanecer, El señor Robinson, el del Consorcio, que tienen una relación quizás con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, para los que les interesa la novela, como la ficción, digamos, como manera de reflexionar y pensar, creo que son lecturas obligadas también. Bueno, Ricardo, fue un enorme placer tenerte con nosotros. Agradecemos a todos los asistentes y participantes acompañarnos, que hace que tenga sentido que sigamos con estos esfuerzos. Y bueno, espero verlos de vuelta en las próximas presentaciones que tengamos. Y Ricardo, por supuesto, cuando salgan estos nuevos libros, te invitaremos nuevamente. Bueno, muchas gracias, siempre un gusto, y nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, muchas gracias por la invitación.